No, de eso nada. Y lo peor es ver cómo pues los españoles, el sábado en la embajada, delante de la embajada cubana, había cientos de españoles que no conocían Cuba, que no sabían lo que era Fidel Castro y que decían adiós mi comandante, adiós mi comandante. Y uno les explicaba, pero oiga, usted sabe las torturas, la represión, o sea, no sabían nada, les daba igual. Estaban en lo que les habían adoctrinado, que es que en España también hay adoctrinamiento hoy, parece, ¿eh? Entonces nosotros tenemos que aprender y tenemos, bueno, este fin de semana, para los que de alguna manera, directa o indirectamente, hemos conocido lo que es el régimen de Castro, pues ha sido un fin de semana que es triste decirlo, pero que nos hemos alegrado de su muerte. Nunca nadie se tiene que alegrar de la muerte de otro, ¿no? Pero para muchos esto era un hito, para todos los que tuvieron que salir, porque les pusieron una pistola en la sien y les dieron 24 horas para salir, para todos los que le quitaron todo el fruto de su trabajo de muchos años, para todos los que estuvieron en cárceles, que yo he conocido a muchos, que se habían tirado 20 años en una cárcel. 20 años en una cárcel cubana y que ahora viven en España. Pues a todos ellos, a los que les habían robado 50 años de vida, y con muchos de ellos yo hablé el sábado, pues esto era un hito que no significa que Cuba vaya a cambiar, porque sigue el carnicero, sigue su hermano Raúl, pero sí es un hito en el camino de esa libertad que algún día pues espero que los cubanos tengan, ¿no? Es un hito más en el camino, pero un hito que era necesario. Y en la embajada de Cuba, en el consulado cubano en la calle Paseo de La Habana, el sábado, éramos pocos los que estábamos ahí simplemente en silencio. Yo iba con mis hijos y simplemente estaba en silencio, reuniéndome con algunos amigos a comentar lo que había pasado. Y alrededor teníamos un grupo numerosísimo de gente que nos increpaba y nos insultaba, que nos insultaba y que habían sido convocados ahí para eso, además. Y bueno, pues estaba, menos mal que estaba la policía ahí, que claro, nos protegieron y decían, váyanse ustedes, que son menos. Y yo le dije, oiga, no, yo no me voy a mover de aquí. Ustedes, por supuesto, que me tendrán que proteger. Que son menos. Claro, me tendrán que proteger porque yo estoy... Claro, ¿por qué tenemos que retroceder siempre los mismos? Y además los que íbamos pacíficamente, o sea, yo la verdad es que no iba a gritar nada contra los otros, simplemente les estaba explicando a mis 4 hijos, que estaba delante de la consulada, qué significaba Castro, por qué hoy era un día que, pues las consecuencias que tenía, porque una explicación que los pobres, claro, no atendían a nada porque no entendían por qué nos gritaban, nos insultaban todos los que había ahí en la puerta del consulado de Cuba en España, ¿no? Y a esos nadie les echa. A esos nadie les dicen, deje ustedes de insultar. A esos nadie les dice, oiga, al siguiente insulto se va usted al furgón de la policía. No, es que esos son ahora los buenos. ¿Qué está pasando? O sea, este es la vuelta, el cambio, el relato equivocado. El relato equivocado. Nos tenemos que dar cuenta lo importante que es acertar con el relato. Y no solo en el caso de Castro, también en el caso de Timochenko y Colombia, también en el caso de Otegi, también en el caso... Porque si nos equivocamos en el relato, estamos educando a las futuras generaciones de españoles en una visión errónea de la historia, en una visión errónea de sus líderes, y lo que estamos es dando la bienvenida además al populismo, porque luego nos extraña que todos nuestros jóvenes se entreguen a las consignas de un Pablo Iglesias o de un Monedero. Claro, es que nadie, los que estaban al otro lado de Pablo Iglesias, no han hecho el esfuerzo de argumentar y defender ideas y de desmontar los mitos y el relato mentiroso que nos están intentando imponer. Ese es el gran problema que tenemos. Entonces la culpa no es solo yo de Pablo Iglesias y de sus secuaces y de Carmena no espero otra cosa, ya sé lo que creen. Lo que espero o tengo esperanzas de que defiendan su argumento, sus ideas, son de los otros, y veo que nadie lo hace, y en España es así de triste. Nadie. Claro, porque yo de Carmena ya sabía lo que iba a decir, pero por ejemplo, pues me pasma ver a los burócratas europeos como Juncker alabar la figura de Castro,
alabó a Castro. Claro, entonces, claro, ¿por qué tenemos que ver esto? ¿Cómo estos señores que defienden los derechos humanos nos hablan de las convenciones? ¿Pero qué derechos humanos? ¿Cómo vas a defender los derechos humanos si eres capaz el día que muere Castro de poner un tuit alabando la figura de un dictador, torturador, asesino? ¿Qué confianza vamos a tener en estos líderes? Ninguna. Bueno, es lo políticamente correcto. Claro, pero es que tenemos que acabar con la corrección política. Es una línea complicada, pero resulta que el gobierno español no ha estado haciendo diplomacia, porque resulta que cada vez que vas a hacer negocios a Cuba, tú sabes que estás pagando una comisión a los Castro. Y esto no es algo, todo el mundo en Cuba sabe eso. Yo me reúno con la gente que cobra esas comisiones y las pasa a Singapur, Entonces, cada vez que invertimos, que entramos en Cuba a hacer negocio, pagamos una comisión a los Castro. Y eso no es un tema de diplomacia, de llevarse bien con el pueblo cubano. No, el pueblo cubano no ve ese dinero, no lo ve. Entonces, tenemos que ser claros en esto. Hemos vivido un tiempo en que hemos tenido que soportar la debilidad de Obama, el ponerse de perfil de todos los líderes europeos con Cuba, estos que hablan de los derechos humanos, y pues el cinismo de muchos que entraban a Cuba a hacer negocio y eran capaces de sentarse con Raúl, sonreírle y darle la mano, ¿no? Entonces, yo entiendo que hay una cosa que es la diplomacia, que es la relación además entre de estados, pero es que además legitimas un gobierno que no es legítimo. No es legítimo. Tú puedes ser diplomático con gobiernos reconocidos, pero reconocer el gobierno de Castro es acabar con lo más básico de lo que creemos que es nuestro sistema en España esa doctrina también. Eso es lo que tenemos que entender. Claro, yo quiero confiar en los españoles y como quiero confiar en ellos. Bueno, ¿en qué españoles? Pero es que han sido adoctrinados. Pero es que si tenemos políticos que se atreven a decir que todas las ideologías, incluso el comunismo, es respetable, como Cristina Cifuentes, que eso lo dijo Cristina Cifuentes, que no estoy hablando de Pablo Iglesias, estoy hablando de Cristina Cifuentes diciendo que es respetable la ideología que llevó a Castro a hacer todo esto, respetable, también. Claro, las torturas, respetable. Y el franquismo no, el franquismo es mucho mejor que el comunismo. Claro, tenemos políticos que no se atreven, es más, se atreven a hacer ese tipo de declaraciones, que son respetables todas las ideologías, incluso el comunismo. Oiga, no es respetable. Y que un líder del PP diga eso es gravísimo. Entonces, claro, si uno del PP dice eso, ¿qué vamos a esperar? No, pero si esa señora es capaz de decir que es respetable el comunismo, pero no son los pro vida. Que permitieron que la reventaran, porque también aquí hay muchos que se han ido de rositas, porque hay muchos otros del PP con historias que esas sí que tendrían que salir, de las que no se habla. Y se eligió reventar a Rita. Porque ya la consideraban amortizada, y esto no es solo de unos cuantos, es de muchos, porque si el PP no quieren, no se la persigue como se la persiguió. Entonces eso se eligió hacerlo así, se dijo a quién podemos tener amortizado y a quién podemos reventar para tener entretenidos a todos, darle carnaza a todos estos que nos persiguen, y eligen reventar a Rita, y así nos salen otros muchos. Y resulta que en Cuba, la Cuba de Batista había desigualdad, esto que ahora nos dicen de la desigualdad, pero las cosas eran mejorables y podían mejorar, y de hecho estaban mejorando, ¿no? Y aquí llegó Fidel Castro, que se erigió en la voz del pueblo, ¿no? La voz de la gente, el que iba a acabar con la desigualdad y que nos iba a dar la sanidad, la educación a todos. Esto me recuerda a alguno que tenemos ahora en España, ¿no? Y bueno, cuando baja Fidel de Sierra Maestra, reúne a una serie de personas que estaban en el tema azucarero y en el tema de la comunicación. Se reúnen todos en La Habana para hacer una serie de preguntas a a Fidel, porque no tenían claro estos señores, entre los que estaba mi padre, qué es lo que venía a contar Fidel Castro, ¿no? Y entonces, pues a Fidel se le pregunta si sus generales, Almeida, Santamaría, eran comunistas, y de todos ellos dicen son comunistas menos de Uber Matos, ¿no? Y al final, pues Mestre, que era el líder de la televisión cubana, le pregunta, pero bueno, general, ¿y usted es comunista? Dice, no, yo no soy comunista. Y entonces hay una frase muy, muy famosa de Mestre que dice, es la primera vez que veo una casa de fulanas en que la madame es una señorita.
Y efectivamente luego se demostró, ¿no? Fidel engancha con el comunismo. El que sí desde el principio fue comunista fue Raúl desde el principio, y de hecho hay unas memorias muy interesantes y Ernesto Che Guevara. Del Ernesto también, las memorias de uno de los grandes desertores del bloque soviético en tema de inteligencia, que se llama Mijail Cepeda, que habla de cómo conoce a Raúl cuando está con Nicolás y con Elena Ceausescu en Rumanía, ¿no? Y de cómo Raúl aprende todos los sistemas de extorsión y de tortura de los rusos, ¿no? Y ese Raúl es el que hoy está en el poder, Raúl el carnicero, porque Fidel es el que hablaba, era el de los grandes discursos, el de las 4 horas engatusando a la gente, pero Raúl es el que ejecutaba, Raúl es el que controlaba y el que controla Villamarista, el que tiene encerrados a los presos políticos, el que hoy ha aumentado la represión a los cubanos, porque recordemos que en el 2010 hubo 2.000 casos de represión por temas políticos, pero en el 2016 ha habido 10.000, y no lo digo yo, lo dice hasta la ONG más izquierdosa. O sea, esto es así. La represión en Cuba ha aumentado. Las políticas, el legado que nos ha dejado Obama, el legado de Obama ha sido que en Cuba ha aumentado la represión. Y por eso yo tengo esperanzas en que Trump, bueno, pues diciendo las cosas claras y a lo mejor siendo claro con el tema de Cuba, pues haga que mejoren. Pero no nos engañemos, que haya muerto Fidel no quiere decir que las cosas vayan a cambiar en Cuba, porque ahí está Raúl, garantizada la está su hermanastro, la perpetuidad del régimen. Le montan un falso proceso y lo fusilaron. Cualquiera, incluso Uber Matos, que está con Fidel en Sierra Maestra, que es uno de sus grandes lugartenientes, cuando intenta hablar de restaurar la democracia se lo cargan, le hacen un juicio sumarísimo y está 20 años en la cárcel. 20 años en la cárcel. Léanse un libro fantástico que se llama Cuando llegó la noche, que es un ensayo en que Uber Matos cuenta todo esto, su gran desilusión con Fidel. Y ahora el gran problema de los cubanos es que no solo tiene que caer Raúl, es que tienen que aprender a vivir en libertad. Y eso es muy difícil. Muy difícil. Muy difícil.